Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, Navidad, todos los días de diciembre. Isuzu nació para el campo, se luce en la ciudad, con el respaldo de Automotor. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor Fernando Griffith. Él es uno de los dos autores, es coautor de este libro que se llama Faro de Libertad. Vamos a conversar con el señor Griffith acerca de lo que trata el libro, los riesgos y las amenazas que tiene nuestra civilización occidental de parte del posmodernismo y la deconstrucción cultural que propone. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Fernando Griffith, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. En esta Navidad regalás todos los días. Disfruta de hasta 25% de reintegro y cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Ya podés acceder a este beneficio en los principales rubros. Navidad todos los días con Banco GNB. Nació para el campo, pero se luce en la ciudad. Estoy hablando de la camioneta Isuzu D-Max. La Isuzu D-Max Lujo Sport combina fuerza, confiabilidad y estilo en cada recorrido. Ideal para el trabajo exigente y la vida urbana, ofrece un desempeño sólido y seguro. Una pick-up creada para acompañar todos tus desafíos con la durabilidad y presencia que distinguen a Isuzu con el respaldo de Automotor. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo, ustedes ya lo saben, estoy hablando de Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos para empezar a conversar con el señor Fernando Griffith. Fernando, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarme esta noche aquí en esta mesa de líderes. Un gusto, Federico, un honor. Gracias, gracias. Fernando, quiero que hablemos de este libro, Faros de Libertad, recientemente lanzado. Sos uno de los dos coautores del libro. Muy interesante, realmente muy interesante. Y quiero conversar contigo al respecto. Mi primera pregunta tiene que ver con posmodernidad.
¿Qué es la posmodernidad europea y a qué se refiere la deconstrucción cultural y civilizacional que se menciona en el libro? Bueno, no es sencilla la pregunta porque la posmodernidad, más que una corriente filosófica, es una postura ante la modernidad. Así como algunos miembros militantes de la derecha suelen argumentar de que la derecha no existe porque lo que existe es la izquierda, en realidad es una reacción a la izquierda. Bueno, de la misma manera la posmodernidad es una corriente de pensamiento que, como bien decís, nace en Europa, pero tiene profunda penetración en todo Occidente. O sea, estamos hablando de toda América, incluso países asiáticos, muy influenciados también por estas ideas. Y es básicamente una resistencia a todo lo que la modernidad planteaba como importante. Por ejemplo, la razón, es su concepto de libertad, el propio Estado-nación. Porque la posmodernidad todo lo ve en clave de poder. Okay. Y busca una nueva crisis, por decirlo así, una nueva dialéctica, opresor-oprimido. Entonces, viendo dónde está, identificando dónde están esas fuentes de poder, ahí identifica un opresor, un oprimido. Es una revolución realmente cultural que es disolutoria, porque no solo cuestiona la razón, cuestiona hasta la propia existencia del ser humano como tal, como una especie especial dentro del planeta. Que cuestiona la existencia de un diseño humano, de un diseño natural. Ahí ya se opone directamente a la biología, ¿no? Porque cuestiona la realidad, cuestiona el conocimiento, porque el conocimiento es una fuente de poder. Da mucho énfasis al lenguaje, porque el lenguaje es una herramienta del poder. Entonces cuestiona las narrativas poderosas. Por ejemplo, el cristianismo. Okay. Va directamente contra el cristianismo, contra las religiones, incluso va contra el marxismo, a pesar de que su raíz es marxista. Va contra la propia filosofía cuando cuestiona la razón. Entonces es básicamente un pensamiento disolutorio de la civilización. O sea, si cuestiona la verdad objetiva, si cuestiona la razón, si cuestiona el ser humano, algunos de ellos incluso decretaron la muerte de la razón, la muerte del ser humano, ¿verdad? Hay un debate famoso, muy significativo entre Michel Foucault, uno de los grandes exponentes de la posmodernidad, debatiendo en una universidad francesa con Noam Chomsky. Okay. Porque Noam Chomsky, no sé si te acordás, tiene una teoría, él es un lingüista muy reconocido, sí. Tiene una teoría sobre el lenguaje que habla de una codificación común en todos los seres humanos, porque según él, y yo adhiero a esa idea, según él, todos los seres humanos estructuramos el lenguaje de la misma manera, lo cual demuestra de que hay un diseño biológico dentro de la estructuración del lenguaje. Eso probaría de que existe un diseño humano. Entonces se enfrentaron en un debate fue un debate televisado, ¿verdad? En la época que aparecían los debates televisados, cuando inauguraron Nixon y Kennedy el primer debate televisado en esa década. Entonces, la posmodernidad es eso básicamente, ¿verdad? Okay. Y es para mí un problema serio hoy para la civilización, ¿verdad? Entonces, quienes proponen la posmodernidad buscan identificarse con estas minorías. Así es. Como por ejemplo, las mujeres. Mujeres, minorías sexuales. Minorías sexuales. Así, migrantes. Indígenas. Así es. Ecologistas. Sí, en algún punto sí también. El relato ecologista es algo bastante especial y cae en una categoría especial, ¿verdad? Pero también. Porque ellos dicen, por ejemplo, que las mujeres y los niños y los migrantes son quienes más sufren con el cambio climático. Correcto. Entonces hay una conjunción de esfuerzos políticos entre las políticas DEI, que son diversidad, equidad e inclusión, que están en todas partes, okay, con las políticas ecologistas. Entonces ahora se dice que la justicia de género es una justicia climática.
Correcto. Eso es lo que pasó ahora en el COP30 en Brasil, ¿verdad? Correcto. Donde ambas políticas, ambas herramientas geopolíticas se unen en una sola. Bien. ¿Es correcto decir que esta corriente de pensamiento o esta ideología es de izquierda? Es quizás una superficialización de la... es observar un poco en la superficie, ¿verdad? Okay. En principio sí, pero no necesariamente, ¿verdad? Hoy el eje izquierda-derecha es un eje que continúa vigente, no está perimido, pero es mucho más complejo que simplemente izquierda-derecha. Nosotros al espectro derecho, que la izquierda últimamente ya le llama de extrema derecha, en realidad es porque se corrieron ellos demasiado hacia la izquierda. Okay. Entonces están viendo como muy lejos a la gente que no piensa como ellos. Ese eje, que es el eje de igualdad por sobre todo versus libertad por sobre todo, ¿no? Porque la gente de izquierda tiene sus anhelos, por así decirlo, enfocados en la igualdad, pero es una igualdad distinta a la que vos y yo concebimos probablemente, exacto, ¿verdad? Exacto. Es una igualdad del igualitarismo socialista, no es una igualdad ante la ley, ¿verdad? Es una igualdad de resultados, ¿verdad? Y de ahí se desprende todo un lenguaje de justicia social, ¿verdad? Que si querés hablamos más adelante de eso, ¿verdad? Bien, pero que es un tema central en mi opinión, ¿verdad? Entonces, la gente de izquierda adhiere mucho a esa idea, a veces bastante utópica, de que todos podemos ser iguales, ¿verdad? Esa persona no estudió biología probablemente, ¿verdad? Y después está el otro lado del espectro donde se entiende desde la derecha, sobre todo a partir de algunos autores como Hayek, que cuando uno se enfoca demasiado en intentar igualar a los seres humanos, la única opción que tiene es igualarlos hacia abajo y destruir las libertades básicas, ¿verdad? Las libertades fundamentales, como por ejemplo expresión, la propiedad privada, que en algún momento algunos consideran como un derecho básico, la libertad de actividad culto, económica, la libertad de culto, la libertad económica. Okay. Entonces la libertad lastimosamente perece ante la utopía socialista, ¿verdad? Y eso viene sucediendo una vez otra vez. Pero el espectro político ya no es simplemente una dimensión, Federico, ¿verdad? Ahora tenemos otros espectros, ¿verdad? Quizás uno, por ejemplo, en otra dimensión que es Estados-nación versus una gobernanza global. Correcto. Lo que podríamos simplificar diciendo globalismo versus patriotismo, ¿no? Correcto. Podríamos simplificarlo así, pero es un eje válido. Bien. Entonces vos vas a ver gente de derecha que es globalista. Okay. No es común, pero hay. Perfecto. ¿Verdad? O vas a ver partidos políticos como en Chile, en Argentina, en España, el PP, por ejemplo. Sí. Es muy curioso, en España el Partido Popular es el partido de derecha, ¿no? Y digo de derecha porque ya no está tan a la derecha. Y el PSOE. En cambio, es el partido de izquierda, ¿verdad? El PSOE se corrió cada vez más a la izquierda, el Partido Demócrata cada vez más a la izquierda, y en contrapartida los partidos Popular y Vox. Popular y sobre todo Popular, quedó más o menos en el centro realmente, ¿verdad? Y Vox sí queda a la derecha. A la derecha. Entonces, ese Partido Popular no es contrario a la gobernanza global. Ellos adhieren perfectamente a la Agenda 2030, por ejemplo, ¿verdad? Que es básicamente su formulación es socialista. Correcto. Fernando, permíteme, quiero consultarte lo siguiente. Se habla de construcción cultural a partir de lo que vos recién explicaste, ¿ok? Terminar con la razón, etcétera, etcétera. La deconstrucción cultural que propone este posmodernismo. Pero también se habla en el libro de una decadencia europea. ¿Cuál es la relación que hay entre la deconstrucción cultural que propone el posmodernismo y la decadencia europea? Tiene una relación causa-efecto prácticamente, porque Europa en este momento está en un proceso en primer lugar, de secularización, ¿verdad? Okay. Europa, yo no sé si la gente, no creo que recuerde, pero no sé si la gente sabe que en el siglo XIV, siglo XV, Europa era conocida como la cristiandad, no como Europa. Okay. O sea, Europa se construye sobre 3 pilares fundamentales, ¿verdad?
Y son de alguna manera 3 ciudades, ¿verdad? Atenas, o sea, estamos hablando del helenismo de Grecia. Exactamente. Estamos hablando de la democracia, Sí. del deporte, el concepto de la belleza, etc. La arquitectura, Sí. el teatro, en fin. El helenismo. El segundo pilar es Roma. En Roma, Occidente tomó de Roma. Bueno, recordemos que Roma en realidad fueron 2 imperios, ¿verdad? Uno de Oriente, otro de Occidente, y que llegó hasta en algún momento hasta las fronteras con Escocia, ¿verdad? Entonces, toda Europa se construyó en términos políticos sobre Roma, ¿verdad? La República, de alguna manera el equilibrio de poderes, en fin, creo que no hace falta el latín. El derecho. El derecho romano. Si vos querés ser abogado, tenés que estudiar hasta hoy derecho romano. Derecho romano. Y sobre Jerusalén. O sea, como sobre el cristianismo, pilar. Tercer pilar, ¿verdad? Y ese pilar, ese tercer pilar en 2 ramas, ¿no? En 2 o 3 ramas. La rama católica y la rama protestante con sus conflictos, con reformas y contrarreformas, pero básicamente los valores vienen del cristianismo, ¿verdad? Y eso se trasladó al derecho, al arte, a la cultura, y o sea, todo lo que nosotros creemos, no solo en Europa, porque nosotros somos hijos de Europa, somos hijos de América y somos hijos de Europa. Fernando, me decías recién que la relación entre la deconstrucción cultural que propone el posmodernismo y la decadencia de Europa es una relación causa-consecuencia. Sí. ¿Qué tanto penetró el posmodernismo en Europa para que se convierta en una causa de una situación de decadencia de un continente que fue el faro económico y moral del mundo durante 1000 años? Sí, hay algo que aclarar. Europa tiene muchos muertos en el placar. Todos lo sabemos, ¿verdad? Tiene un pasado colonialista, esclavista, pero Europa no es dueña del esclavismo ni del colonialismo. Eso es una característica humana, ¿verdad? En las sociedades orientales eran súper esclavistas, súper racistas, pero Europa es quien toma conciencia en algún momento, quien hace la primera movida de abolir esas leyes injustas, ¿verdad? Si nos pusiéramos a relatar las atrocidades que ha hecho Europa en África o en Norteamérica, no pararíamos, ¿verdad? Serían días de describir las atrocidades. Pero eso no significa... ¿Por qué menciono eso? Porque la izquierda utiliza esas historias trágicas contra la propia Europa, ¿verdad? Para que Europa se pegue un tiro en la cabeza. Correcto. Con sus propias inconsistencias morales, ¿verdad? Y sus propias hipocresías, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La secularización de Europa trae como un efecto dominó, ¿verdad? Y Europa de alguna manera es un imperio, ¿verdad? Es un imperio en decadencia, ¿verdad? Si vos vas a un aeropuerto te das cuenta de eso, si vos vas a visitar hoy Europa vos te das cuenta de eso, ¿verdad? Te doy un ejemplo, ¿no? Yo no sé la última cifra de pobreza acá en Paraguay, pero la pobreza en Inglaterra ronda el 25%. Hay ciudades como Liverpool donde es 34% en Liverpool, 32% en Manchester. Hoy, si vos te vas a consultar, por cierto, el libro se escribe a partir de una conferencia en Londres donde nos encontramos Héctor y yo con unas personas que si querés después hablamos de ellos, ¿verdad? Pero te describo lo que vimos allá, ¿verdad? Es una situación que camina a una guerra civil en algún momento, ¿verdad? Quizás no tan inmediata, pero en los próximos años sí. ¿En todo el continente? En todo el continente, pero con foco en algunos países en particular. Francia, Alemania, España, Inglaterra. Quizás, Federico, en los próximos años veamos el surgir de la primera nación islámica con armas atómicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa decadencia civilizatoria, el primer lugar donde impacta es en la natalidad. Porque este es un efecto dominó realmente, ¿verdad? Porque si vos sacás, cuando hablas de secularización, hablas de la aparición del materialismo, ¿verdad? El materialismo de Marx, por ejemplo, ¿verdad? No estoy hablando del materialismo cartesiano, sino de Marx precisamente, ¿verdad?
que plantea de que no hay espíritu, no hay Dios, no hay mundo espiritual, somos carne y cuando nos morimos vienen los gusanos, nos comen y ya está. Entonces, ese planteamiento se ha hecho popular en Europa, Okay. y llegó a las masas. Entonces, hoy ves que se cierran de a miles las iglesias, se convierten en o en mezquitas, Sí. o se convierten en restaurantes, en bibliotecas, en bares, ¿verdad? O se demuelen directamente, de a miles cada año. Y esa secularización es como cuando vos, no sé si jugaste alguna vez el Jenga, ¿verdad? Le sacás una pieza y se empieza a desmoronar. Sí. ¿Y qué es lo que se desmorona? Porque cuando le sacás a Dios de la ecuación, tenés lógicamente, si no hay Dios, tampoco hay cielo ni infierno, no hay premio ni castigo, no hay bien ni mal. Ahí ya entra el relativismo moral. ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? Correcto. Ese es el cuestionamiento más grande de la posmodernidad, ¿verdad? El relativismo moral. Respóndeme, Fernando, lo siguiente. Europa ha sido tradicionalmente muy cristiana. Sí. Un cristianismo dividido entre católicos y muy fuerte el protestantismo. Así es. Este proceso de descristianización se produce por la crisis demográfica. No. La crisis demográfica es el producto de la secularización. ¿Cómo Primero yo la creencia, ¿cómo le luego... convenzo al europeo que deje de creer? Bueno, no hace falta que le convenzas que deje de creer. Es un proceso natural, es un proceso, es un laicismo, ¿no? Okay. Esto realmente opera a nivel político a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Donde se calienta la pava, ¿no? Y se empieza a calentar desde la filosofía, ¿verdad? No me gusta atribuirle tanto a Voltaire, pero sí a Rousseau, por ejemplo, a Rousseau. Rousseau, que habla en los años previos de que realmente no existe un derecho natural ni una ley natural, sino que el derecho positivo. O sea, si vos y yo estamos de acuerdo, si una sociedad se pone de acuerdo que comer carne está bien, entonces está bien, ¿verdad? Y ya nace un laicismo ahí. Esa revolución no fue una revolución contra la monarquía, ¿verdad?, que tenía sus vicios. Fue una revolución contra todo el orden establecido, ¿no? El orden político-religioso. Fernando, entonces, ¿es correcto que yo diga que esta secularización y laicismo que se está viviendo en Europa en realidad se venía gestando hace siglos? Sí, se venía gestando hace siglos, pero antes tenemos que distinguir que ser laico no es lo mismo que ser laicista. Ser laico es estar apartado de las cosas de Dios, de alguna manera es vivir una vida secular, pero no necesariamente perseguir o negar la influencia del cristianismo. Eso es el laicismo, ¿verdad? Intentar sacarlo de las leyes, de la cultura. Hoy tenemos un gran debate sobre si decimos o no Feliz Navidad en Europa. Ese debate, imagínate, algo impensable hace 50 años, ¿verdad? Hoy está pasando algo que pasó en Uruguay ya hace mucho tiempo. Realmente en la Europa semana del hoy turismo. Se piensa dos veces antes de decir Feliz Navidad. Totalmente. Yo tengo amigos cristianos en Europa y ellos, por ejemplo, esa costumbre de orar antes para bendecir la comida, eso ya no lo hacen para no ofender a los demás invitados. Porque las políticas igualitaristas, diversidad, equidad, inclusión, todo nace de ahí, ¿verdad? La corrección política nace de ahí. Las políticas a favor de liberar a los presos de las cárceles, de darles un sueldo mínimo, como hacía Alberto Fernández en Argentina, ¿no? Cierto. Cobraban un sueldo mínimo. De reducir las penas, las políticas migratorias, las políticas educativas, esa política del confort, ¿no? De despreciar el mérito en todo es políticas, diversidad, equidad e inclusión. Y eso está siendo usado como una herramienta política. Fernando, he escuchado a líderes de izquierda europeos decir que las ideas que promueven y que tienen que ver con todo este wokismo son ideas
humanitarias, la defensa a las minorías, la defensa a las mujeres, la defensa a los discriminados homosexuales. Y quienes los critican representan la ultraderecha fascista y xenófoba. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchas? Podría escribir un libro con esa idea. Me disfrutaría desmontar esa idea que me acabas de dar. En primer lugar, porque si hablamos de humanismo, entonces ¿por qué promueven, le voy a decir así con eufemismo, como les encanta hablar a ellos, ¿por qué promueven desvivir a los ancianos, a los no nacidos? Ahora mismo el síndrome de Down está desapareciendo y son tan seres humanos como nosotros, ¿verdad? Pero ha desaparecido ya en muchas naciones porque las políticas pro aborto demuestran quiénes son y quiénes no son humanistas. Bien. Humanista es respetar al ser humano, respetar su derecho natural. Bien. Pero esta gente no lo hace, al contrario. Entonces, pero acusa al resto de nazis. Bueno, los nazis eran socialistas para empezar, ¿verdad? Mussolini decía todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, ¿verdad? Sus vecinos de Alemania eran también socialistas, lo dice Goebbels claramente, siempre. Claro, había un poder corporativo ahí, pero eran estatistas, eran antihumanistas, eran anticristianos, eran gnosticistas, ¿verdad? Ahora acaba de salir un libro muy interesante de Axel Kaiser que hace un paralelismo entre el comunismo y el nazismo. Increíble las semejanzas ideológicas, ¿verdad? O sea, eran dos facciones con ciertas ideas distintas, pero en el núcleo, o sea, es la izquierda la que es nazi, no la derecha, ¿verdad? La derecha en todo caso podemos hablar de conservadurismo, podemos hablar de su amor por las tradiciones, podemos criticar muchas cosas, ¿verdad? Okay. Pero antihumanismo o nazismo no lo podemos decir. Xenofobia. Bueno, la xenofobia, te doy un ejemplo, la xenofobia era mucho más profunda en el Partido Demócrata históricamente que en el Partido Republicano. Cierto. El Ku Klux Klan fue organizado por miembros del Partido Demócrata, de los que ellos llaman liberals, ¿verdad? Al contrario, la derecha yo creo que hace su foco en la libertad individual, ¿verdad? En el esfuerzo. Es más, yo creo que hay una grieta filosófica muy profunda entre ambas visiones, ¿verdad? Uno cómo ve la libertad, el otro ve la libertad de otra manera completamente distinta, ¿verdad? Correcto, Por ejemplo, como muchos líderes de partidos de centro derecha y de derecha más radical están en contra de los movimientos de migración a Europa, entonces la izquierda ataca y dice, esa es una actitud antihumanista, porque los que vienen entran a esos botes en el Mediterráneo no por turismo, sino para encontrar una condición de vida digna, y ustedes le están cerrando la puerta. es muy fácil, se puede crear las condiciones de vida dignas en sus propios países. Eso ya demuestra que no es cierta esa retórica, ¿verdad? Por otro lado, yo creo que los Estados-nación tienen todo el derecho de resguardar sus fronteras, como lo hace Hungría, como lo hace Polonia, como lo hace ahora República Checa, Eslovaquia también, todo lo que era el Visegrado, Okay. tienen todo el derecho de proteger a sus ciudadanos, ¿verdad? Eso no te hace antihumanista. En todo caso, si vas a querer hacer una política social hacia puertas afuera, a otros países, pero está perfecto. Eso no es ser xenófobo. Eso no quita que haya xenófobos y que no exista xenofobia. Existe. De hecho, existe en Estados Unidos. El primer matrimonio birracial se dio en la década de los 60. El primer matrimonio birracial en el Imperio Español se dio en el siglo XVI, para que tengas una idea, ¿verdad?, de a quién podemos tachar de racista, ¿verdad? Cuando el Imperio Británico asoló la guerra de los Boers en China, en todo el globo, ahí demostró lo que es ser racista, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que los otros Estados-nación de Europa no tengan el derecho de autodeterminarse, ¿verdad? Correcto. Donald Trump dice que Europa está terminando como civilización y que está gobernada por cobardes. Ese mismo Donald Trump dice que no quiere más sudamericanos, ladrones, violadores y asesinos
en Estados Unidos. Correcto, es una retórica que él usa, le rinde bien, ¿verdad? Porque le permitió de alguna manera llegar al poder, ¿verdad? Convencer a todos esos estados del centro, ¿verdad? Cierto. Pero también se saca mucho de contexto sus palabras, ¿verdad? Es verdad que han entrado personas con, por ejemplo, las maras no se crearon en El Salvador. Sí. Las maras se crearon en California. Sí. Y después migraron a El Salvador. Correcto. Entonces tiene razón en que han entrado personas que Venezuela, él acusa a Venezuela de liberar cárceles y mandar a esa gente. Exacto. Y puede ser, es probable que pueda ser verdad, ¿verdad? Solo que él tiene un estilo Sí. de una retórica que le rinde bien. Exactamente. Que yo no usaría, pero Ok. lo que tenemos que analizar es si es verdad o no. Perfecto. Fernando, quiero preguntarte, hacerte una pregunta sobre este conflicto entre corporativismo y Estados-nación, pero déjame que te confiese que me quedé impactado pensando, y está picando en mi cabeza ahora, este comentario que hiciste cuando me decías, la crisis demográfica es una consecuencia de la secularización. Claro. Y me quedé pensando yo, qué importante, más allá de que se dice que los estados deben ser seculares, ¿ok? Pero qué importante es como soporte moral, como marco moral de conductas colectivas. Qué importante es la religión, porque quitando ese soporte moral ocurren cosas como, por ejemplo, yo quiero vivir mi vida, yo no quiero tener hijos, etcétera, y eso está generando una crisis. Totalmente. Me quedo pensando en este Sí. tema, la importancia de la religión y cómo cuando se comienzan a erosionar esas bases espirituales en una sociedad, existen consecuencias que le llamamos ahora, Sí. ¿verdad?, la decadencia de un continente. Así es. Cuando ¿verdad? vos construís un edificio, Federico, vos Sí. necesitas un ligante. Exacto. De otro modo, tus ladrillos están sueltos. Y ese ligante se llama cohesión social. Esa cohesión social no se puede dar si no se comparten valores, ¿verdad? Lamentablemente la democracia, que es lo único que tenemos, Sí. no es lo mejor, Bien. es lo que tenemos, no valora la verdad, valora la participación. Y más allá no puede ir. Ok. Nuestro sistema de gobierno es la república, no es la democracia. La república se puede gobernar democráticamente, es lo mejor, ¿verdad? Sí, desde luego. Pero lamentablemente la participación no nos asegura la verdad, no Exactamente. nos aseguran los valores. Entonces, tarde o temprano, esas democracias caen, ¿no? Como Ok. le pasaba a Venezuela, ¿verdad? Exacto. Si Venezuela valoraba, si Cuba valoraba la verdad, si tenía un cohesionante social que valorara el patriotismo, el bien, la verdad, la belleza, todo eso que Tomás de Aquino lo dijo, ¿verdad?, tan sabiamente, entonces la democracia puede ser viable por mucho tiempo. Pero en este momento, Federico, hasta la democracia está en peligro, ¿verdad? Porque estas ideas no valoran la verdad, Bien. al contrario. Entonces, tarde o temprano ocurre la paradoja de la tolerancia, se llama, de Karl Popper, donde la tolerancia llega a un punto que cae por su propio peso, porque tarde o temprano llegan los intolerantes gracias a la tolerancia, y ellos, los intolerantes, cambian las reglas del juego. Es lo que pasó con Venezuela. Correcto. Entonces, Fernando, esa fragmentación moral que se produce como consecuencia de la secularización, okay, es utilizada por el corporativismo porque ellos generan la cohesión a través de regulaciones. ¿Sabes qué? Yo creo que acá lo que más rinde es ir a los datos, ¿verdad?, a la ciencia, a la evidencia empírica, ¿verdad? Había una persona que tocó este tema que estamos hablando, se llamaba Joseph Daniel Unwin. Murió muy pronto, murió muy joven, en 1936, pero ya para ese entonces había publicado un libro muy importante, se llama Sex and Culture. Él estudió en Oxford y se recibió en Cambridge porque justo le tocó la Primera Guerra Mundial, pero él estudió 80 civilizaciones. Estudió todos los grandes imperios de la historia, 5.000 años de historia en sus análisis, ¿verdad? Y él descubrió algo muy importante: todos los imperios caen de la misma forma, porque ya su gente no comparte normas morales comunes, porque ya ha relajado o su conducta sexual,
o ha separado a la familia, o de hecho él decía que la energía civilizatoria era la familia, una familia biológica, ¿no? Y entonces él notó de que todos, escucha esto porque es brutal, todos caen de la misma manera, sin excepción histórica. Cuando una civilización entra en eso, sí. Por ejemplo, lo que pasó en el Mayo francés, ¿te acordás? Claro. Prohibido prohibir, seamos realistas, pidamos lo imposible, esa es la posmodernidad. Cuando eso sucede, según Unwin, en 3 generaciones cae esa civilización. En 3 indefectiblemente. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, cuando una civilización, sus soldados, sus varones no quieren ser soldados, sí. Y sus mujeres no quieren ser madres. Ya que tocaste el tema, permíteme que te lea algo que lo saqué de un libro que se llama Lepanto. Dice, Gaddafi dijo lo siguiente: hay signos de que Alá garantizará la victoria islámica en Europa. Sin espadas, sin pistolas, sin conquista. No necesitaremos terroristas ni suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes que hay en Europa la convertirán en un continente musulmán en pocas décadas. Y lo haremos poblándolo con nuestros hijos. Será el vientre de nuestras madres el que nos dé la victoria. Esto lo dijo Gaddafi. El historiador Will Durant dijo lo siguiente: una gran civilización no es conquistada desde afuera hasta que no sea destruida a sí misma desde dentro. El invierno del bárbaro no llega hasta que el verano del pecado haya terminado. Cultura woke, matrimonio igualitario, lenguaje inclusivo, aborto libre, ¿es eso el verano del pecado? Es muy sencillo. Si vos tenés una civilización, como en este momento, por ejemplo, Estados Unidos, ¿sí? Su juventud. El otro día leí unas estadísticas que el 80% de sus jóvenes no calificaría para el ejército, porque están con sobrepeso, porque son producto de una cultura de la comodidad, una cultura almohada, ¿no? Hedonista. Hedonista, narcisista, el me generation le dicen, ¿verdad? En Latinoamérica alguien la calificó como, a lo que pasa en Latinoamérica, como la generación de cristal, ¿no? Que no tolera la frustración, a quienes hemos enseñado a evitar el sufrimiento pero no a enfrentarlo. Bien. Esa civilización no es capaz de sobrevivir, ¿verdad? Hoy, te doy un ejemplo, lo que está pasando en las universidades americanas es un... Yo no sé cómo calificar, ¿verdad? Pero seguro que conoces que históricamente a las universidades americanas accedían las personas que estaban calificadas, no solo que podían pagar, ¿verdad? Con algunas excepciones en Harvard, que sí sabemos que papá contaba mucho ahí, ¿verdad? Pero no era más de un 15% de los ingresos. Y todos rendían el SAT o el SAT o el CAT, que son 2 exámenes que existen desde la década del 20, ¿verdad? Que medían objetivamente tu capacidad para ingresar a la universidad porque estabas calificado intelectualmente, cognitivamente para ello, ¿verdad? Vos sabés que el 77% de las universidades americanas, incluida la Ivy League, las Ivy League son las 8 universidades top de la costa este. Ahí está la Universidad de Pensilvania, NYU, o sea, Universidad de Nueva York, está Harvard, está MIT. Bueno, esas universidades, MIT no es Ivy League, perdón, pero sí están las 8, Brown, Duke, en fin. Esas 8 ya no piden el SAT o los exámenes objetivos. Piden que vos escribas una nota, una carta al decano, que hablas de cuáles son las vicisitudes de tu raza, de tu género, cómo te autopercibís, y así ingresás a la universidad. Entonces, ¿cuál es el futuro de la universidad americana? Y la universidad es clave en una civilización. Sin universidad, una civilización, nosotros cuando en la reconstrucción nacional fundamos nuestra primera universidad en 1889, ¿verdad? Y la siguiente en 1960, imagínate, ¿verdad? Exactamente.
Entonces la civilización sufre cuando abandona lo básico, lo fundamental que mantiene firme la cohesión social. Por eso es que tenemos que hablar del pasado, Federico. Exactamente. Porque mirar al pasado, y sobre todo en el caso del Paraguay, no es venerar las cenizas, es transmitir el fuego. Correcto. Fernando, no pocos autores europeos sostienen que los grandes desafíos del siglo XXI, como el calentamiento global, la crisis demográfica, la crisis energética o la avanzada e imparable revolución tecnológica, son desafíos que socavan el Estado-nación, la subsidiariedad, porque ningún Estado solo puede encontrarle solución a esos grandes desafíos. De alguna manera están defendiendo ese corporativismo antisoberanía que gobierna en Europa, porque según ellos, ningún Estado-nación, a partir de sus propias decisiones, podrá, sino a través de la Unión Europea, enfrentar estos grandes desafíos del siglo XXI. ¿Es un blef? Es una retórica manipuladora, sustentada sobre premisas falsas, malintencionada y cuyo gran objetivo es la transferencia de poder de los Estados-nación hacia una gobernanza supranacional global, ¿verdad? Donde las corporaciones son las que van a dictar las reglas. Va a ser, o sea, la idea es una ultra tecnocracia autoritaria, ¿verdad? Pero donde los Estados-nación soberanos no tienen parte ni arte, ¿verdad? Entonces, para poder conseguir eso, se arman relatos, ¿verdad? Así como lo describió Lyotard, ¿verdad? Los grandes relatos. Y hoy el gran relato es el cambio climático, que siempre ha existido, ¿verdad? Pero que si uno analiza los datos, yo me tomé 2 años, Federico, sí, para contestarte esta pregunta. Ahora, la pregunta fundamental es si existe o no una amenaza civilizatoria climática. Y la respuesta contundente es no. No existe tal amenaza. La humanidad ha vivido muchísimas veces temperaturas muchísimo más altas que las que estamos teniendo en este momento, ¿verdad? Pero cuando solo miramos los datos de hace 100 años, pero la Tierra tiene 4.6 billones de años de vida. Entonces, claro, la retórica se adapta a la intención política, ¿verdad? Entonces, bajo ese discurso están haciendo cambio climático, antropogénico, emergencia global. Un discurso que es tanto apocalíptico como mesiánico, donde aparece la gobernanza global como el Superman que va a salvar a la humanidad. El segundo gran relato son las pandemias, ¿verdad? Donde se constituye un superministerio de salud llamado Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? A la que hay que venerar y firmar pactos con ellos, ¿verdad? Cierto. Que dictan todos los protocolos y dicen lo que hay que hacer, básicamente. O sea, eso es cesión de derechos, básicamente, ¿verdad? Otro gran relato es el relato de la natalidad y de la superpoblación, ¿verdad? Es el viejo relato que ya viene de finales del 19, ¿verdad? Malthusiano, que no consideró la tecnología como un factor. Hoy producimos muchísimo más de lo que necesitamos. Exactamente. O sea, la pobreza está desapareciendo del planeta. Todos nos íbamos a morir de hambre. Claro. Malthus. No, es que hay más de 800 predicciones no cumplidas. Si querés, te puedo enviar por WhatsApp en las próximas horas, porque las tengo contabilizadas. 800 predicciones, ninguna cumplida. Te quiero hacer una pregunta, Fernando. Respóndemela luego de la pausa. Tenemos que ir a una pausa y me gustaría escuchar tu respuesta cuando volvamos. Con gusto. Las bases de la democracia son la libertad de ideas, la libertad de expresión, el debate de argumentos racional y desapasionado. Pero actualmente eso no está ocurriendo. No existe un debate de argumentos. Lo que hay es la descalificación a quien esgrime el argumento. Así, ad hominem. Exactamente, sí. Una descalificación, una cancelación ad hominem. Estamos pasando de una democracia de argumentos a una democracia de imputar al otro. Después de la pausa. Me respondes luego de la pausa.
Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme hablarles de promoción de Navidad y del Banco GNB. Atención, la Navidad viene con descuentos todos los días de diciembre con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Tenés hasta 25% de reintegro en tus tiendas favoritas y además cuotas sin intereses para todas tus compras de fin de año. Si estás pensando en tus regalos, renovar tu celular o darte ese gusto, este es el momento porque con el Banco GNB realmente vivís la Navidad todos los días. Aprovecha los beneficios y consulta en la página web www.bancognb.com.py cuáles son los comercios adheridos. Hacemos una pausa y regresamos para seguir conversando con nuestro invitado de esta noche, el señor Fernando Griffith. En esta Navidad regalás todos los días. Disfruta de hasta 25% de reintegro y cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Ya podés acceder a este beneficio en los principales rubros. Navidad todos los días con Banco GNB. Fernando, ¿estamos pasando de una democracia de argumentos a una democracia de descalificación e imputación? No, No estamos. no. La democracia de descalificación siempre existió. Es parte de la democracia. ¿Vivimos hoy mucha polarización y crispación? Sí, eso sí. Vivimos una fragmentación importante, una grieta filosófica, si querés. Pero la democracia es así. La democracia tiene virtudes y tiene vicios. Y una de sus virtudes es que podés decir lo que pensás. Okay. Es la libertad de expresión, que es una de las cosas más valiosas que contribuyen con la libertad individual, ¿verdad? La capacidad que vos puedas argumentar tu punto de vista según vos lo ves o según tus intenciones. ¿Quién sos? Soy un paraguayo que aprendió a amar su país. Nombres de papá y de mamá. Papá se llamaba Roque Alejandro, era un ginecólogo que trajo al mundo a muchos paraguayos, miles diría yo. Mamá, que todavía vive con 90 años, se llama Nivea, es un nombre italiano que significa blanca. Y bueno, tengo 2 hijos, felizmente casado con Patricia, una colega mía. ¿Qué valores te enseñaron papá y mamá? Papá me dejó el amor por el conocimiento. Era una persona que amaba, igual que yo, el conocimiento. Y mamá me sentaba en frías tardes de invierno a decirme que lo más importante era ser buena persona, cuando yo era un niño. Y aunque no lo he conseguido, estoy intentándolo. ¿Existe vida después de este plano terrenal? Sí. ¿Existe Dios? Existe Dios. Existe Dios, es real. Es mucho más real de lo que la gente cree. Somos seres espirituales y naturales también al mismo tiempo. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Para qué hacemos este viaje? Esa es una pregunta fundamental que los filósofos no han podido responder. Que yo creo que vivimos por un propósito, ¿verdad? Y cuando encontramos en ese propósito, todo cambia, incluso la propia vida, la propia existencia, ¿verdad? Y ese propósito tiene que ver con la vida futura, ¿verdad? Que es relacionarnos con Dios eternamente. ¿Cuál es tu palabra preferida? Si me hubieras preguntado esto hace unos años, te hubiera dicho que mi palabra preferida es verdad. Pero después me di cuenta de que no es verdad, que verdad es una herramienta para mí, así como lo es la historia. Mucha gente cree que a mí me encanta la historia. A mí no me gusta la historia, lo que a mí me gusta es la verdad, porque lo que quiero ser es libre.
La palabra más importante para mí es libertad. Libertad. ¿La palabra que más odias? Quizás sea en guaraní, moopio. ¿Verdad? Es una palabra que te corta las alas, ¿verdad? Que impide que vos veas la grandeza que hay en cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Bueno, fue hace 3 años más o menos, con una situación familiar. Si tuvieses que regalarle un libro para ponerlo a pensar al presidente de la República, ¿qué libro le regalarías? Muy buena pregunta. Ayer vi una entrevista con unos periodistas que él hizo, hace unos días. Y yo creo que es el momento de regalarle un libro que se publicó en el 44, más o menos, 1944, de Friedrich Hayek, The Road to Serfdom, es el camino a servidumbre, vendría a ser, ¿verdad? Donde explica, ¿verdad?, de que si lo que queremos hacer es justicia social, lo que tenemos que hacer es darle libertad a las personas, libertad de que se expresen, que comercien. Yo creo que él entiende esas virtudes del comercio libre. Me encanta cuando dice que no va a elevar impuestos. Sin embargo, fíjate cómo se llama el libro, Camino de Servidumbre. O sea, vos podés emprender un camino. Si vos lo que crees es en la justicia social, si vos lo que crees en la igualdad de resultados, ¿no? Si lo que crees es en la utopía socialista, aunque parezca moderada, estás emprendiendo un camino, que a lo mejor lo haces con buena intención, pero ese camino termina en una servidumbre, o sea, en una esclavitud del individuo, donde pierde sus libertades básicas y caemos en un autoritarismo. Eso lo explicó magistralmente, yo no conozco otro libro que lo explique mejor, Friedrich Hayek. Fernando, un gran gustazo, placenterazo conversar contigo aquí en Líderes. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a vos. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.